a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos unha semana máis á Escola de Pais. Educar a un fillo é probablemente un dos maiores retos que lle pon a vida a un pai, porque o seu comportamento, a súa forma de ser, vai ir influenciado en gran medida polas ensinanzas que recibira de pequeno. Todos os expertos coinciden en que educar a un neno implica sempre establecer límites, poñerlle normas, porque tanto un neno como a un adulto, como a un adolescente, non é aínda capaz de saber onde rematan os límites, ata onde poden chegar. Para falar de cales son estas, digamos, normas básicas que se lles debe establecer aos nenos e aos adolescentes, temos hoxe, como cada programa, a Concha Lavid, directora de aprendereducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. Contamos hoxe tamén con Miquela Sole, ela é psicóloga. Benvida. Hola. Contamos ademais con Begoña Domínguez, que hoxe ven en calidade de nai de familia. Benvida. Boas tardes. Unha vez máis con José Manuel Suárez, pedagogo. Benvido. Hola, boas tardes. Está claro que a hora de falar de como educar hai que diferenciar as diferentes etapas dos nenos, porque non é o mesmo educar a un neno de 3 anos que a un de 10 ou que a un adolescente de 15 anos. Se vos parece ben, podemos comezar a falar de como educar os nenos nas primeiras etapas da vida, non? Cando un neno é moi pequeno, o normal, por exemplo, cando se enfada, é que da igual onde estea, é máis, incluso se é un sitio público mellor, lles dé a típica rabieta, non? Eu creo que algo que nos debemos plantear é que facemos cando pasa isto. José, tú que crees? Vamos a ver, a rabieta normalmente empeza aos 4 ou 5 anos. É un momento en que o rapaz está pasando de ser o ser dependente da nai para todo ao ser independente un pouco da nai e do pai, segundo os casos, non? É dicir, a rabieta non é máis que a situación de provocar que a independencia, provocar síntomas de independencia, de querer ser por si mesmo, de que se pode desempeñar por si mesmo. O que pasa que moitas veces, o que falas agora do momento público, moitas veces o momento non é o momento de ser independente. Por que? Porque un rapaz que chega, que vai coa súa nai a comprar uns zapatos, a nai está pensando en comprarlle os zapatos, o rapaz está pensando en xogar. Entonces, en vez de quedarse quieto para que lle poñan os zapatos, o que quere ir a coller aquela caixa que quedou ali adiante, que lle chamou a atención e xogar con ela. Entonces, el quere unha cousa e a nai quere outra. E aí empeza a rifar, empezan a reñir entre eles. Ese é o problema de querer ser unha entidade independente respecto do que a nai quere a súa vez, non? O contrario, o rapaz, moitos pais din: como é posible que o meu fillo na gardería se comporte ben e na casa se comporte mal? É moi posible porque na casa o rapaz síntese o centro de atención, o que ten en disposición todo o que hai na casa para el, e no colexio é o contrario. Hai un grupo de rapaces que teñen que comportarse ben para ter as cousas que queren. Entón, cando rifa na casa é porque el cree que ten a autoridade para facer o que quere nese momento, mentre que no colexio o que ten a autoridade é sempre o profesor, porque o que determina que rapaz pode ter un xoguete ou pode facer unha actividade ou non, dependendo do seu comportamento. En cambio, na casa é el o único que ten esa necesidade de facer ver que é el o único que pode facer as cousas e, polo tanto, rifa cos pais. Vemos dúas situacións, unha de que el se sinte autoridade dentro da súa casa para facer o que quere, e outra que a nai perde a autoridade no público porque o rapaz quere facer outra cosa que o que quere facer ela, non? Porque eu creo que o mellor o problema de moitas nais é que como a rabieta lle dá no supermercado, porque quere comprar algo e tal, e para
non digamos por vergonza, non? Porque non estea pataleando, porque non estea chorando, o mellor cede, non? Aí está o problema, non? No feito de ceder. Unha vez que empezas... O problema, como decíamos antes, é un problema de vir preparado da casa. O sea, se ti traes da casa unhos argumentos para nese momento desenvolverte, non vas ter problema. Outra cousa é que ti non teñas practicado experiencias antes e que te encontres ali totalmente desasistida. E, polo tanto, empeces a pensar, si me poño co neno, si empezo a forzar a que faga o que eu quero, vamos a montar aquí un lío que nadie sabe si quen é o neno e quen é a nai. Si o deixo facer o que el quere, van decir que nai son eu, que fai o que quere e non controlo o cativo. Entonces, nesa situación ambivalente de que quero, controlar o cativo, que fago o que quere para non ter responsabilidade de entrar en conflito. É aí o problema. A solución, xa digo, ven de que experimentar na casa condutas que podan ser asertivas, é dicir, que no momento o rapaz o controles, é dicir, asertividade quere dicir que ti lle impoñes unha cousa sin sentirte que estás desautorizando o outro. É dicir, se chegas a un comercio e que lle queres poñer os zapatos ao neno e non se quere poñer os zapatos, tens que comentar. Despois de que poñas os zapatos, podes ir con eles postos a coller a caixa, pero deixa que che poña os zapatos. Entón, a ausencia del pásase a un segundo plano. Por qué? Porque sabe que podes facer o que el quere, mentres tanto lle dé a nai a posibilidade de facer tamén o que ela quere. É un pouco como negociar, non? É negociar, justamente. Eso é lei de vida, o sea, toda a vida pasaste negociando coa parella, cos fillos, cos compañeiros. Se non entras na negociación, entras no conflito. Unha persona que non quere negociar está en conflito permanente. Por qué? Porque sitúa o seu estatus por encima dos demais. Entón, o que hai que facerlle desde neno é a facerlle comprender que o estatus dele está ben, pero que tamén a responsabilidade dos demais tamén ten que estar nese mesmo estatus. Responsabilidade de un, responsabilidade de outro, non? Apuntaba eu aquí unha cousa que é para min a máxima da educación. Non todo o mundo, pola idade cronolóxica, ten unha idade madurativa, ten a mesma idade madurativa. Vémolo moitas veces sinalando os sexos. Madura antes as nenas que os nenos. Pero non quere decir nin que seamos tontos, nin que seamos torpes, nin que sean peores. Simplemente quere decir que hai unha maduración. Entonces, o que teñen que facer sempre os pais, ver a situación do rapaz, que maduración ten. Nin levarse de conta da idade, nin levarse de conta das condicións físicas, nin levarse de conta de si ten máis ou menos xoguetes, senón que pode facer, que está autorizado, cal é o seu momento de desenvolvemento. E a partir de aí, razonar, a partir de aí, mostrarlle experiencias, a partir de aí, facer que el teña as súas propias experiencias, porque moitas veces os pais, con tal de que non se frustren os cativos, fan calquera cosa por eles. E os cativos teñen que frustrar, porque a frustración vai ca vida. Non todo o mundo en todo momento consigue o que quere. Simplemente hai que esperar, simplemente hai que ter paciencia, simplemente hai que dar os pasos adecuados. Entón, todo iso que hai que enseñar aos nenos desde cero. Porque moitas nais me teñen dito con 9 meses que non pode cos seus fillos. É dicir, como se pode ter 9 meses un fillo e non poder con el? Simplemente porque nin o faz respetar, nin te faz autoridade por rapaz, nin lle promoves experiencias de logro a través de pasos que ten que ir dando, senón que quero agua, xa lle está acercando, que quero, xa está. Entón, esa manipulación que ten o neno, despois é un control total sobre a persona. Para que vou levantar a mão se xa ela está predisposta a facer o que eu quero sin que casi lle diga nada? Begoña, bueno, ti como nai, non sei, supoño que estarás de acordo. Que facías ti, por exemplo, cando os teus nenos eran pequenos e lles daba unha rabieta? Negociar antes de salir da casa, xa. Si vamos a facer a compra, vamos a facer a compra. Si te portaches ben estos días de antes e hoxe te portas ben e non ten rabietas, bueno, pois posiblemente podas ter un premio, pois unha chuchería ou algo, pero negociar antes de salir da casa. É dicir, xa previsora, non? Sí. Que non lle des no medio da calle. calle. A ver, reconozco que tuve unha gran sorte de que a miña filla, eu teño 2 fillos, o rapaz ten 24 e ela ten 14, el nunca colleu unha rabieta, nunca, e ela colleu unha vez. Ademais, onde eu traballaba.
Eu traballo no centro comercial e onde eu traballaba. E sentouse no chan na entrada e empezou, pois, quero libro, quero libro, quero libro. E digolle, vale, pois quedas aí. E deixeina quedar. Sí, deixeina quedar, a ver, con todo o dolor do meu corazón, sabes, dixe, pois estás enrabietada, estás chorando, negociamos que non íbamos a comprar nada e quedas aí. Entonces fume co carro da compra, escondíme detrás dunha columna mirando a ver que facía, en canto non me veu, a rabieta pasou automáticamente. O sea, non facerlle caso. Pero no te ocurrió como le ocurrió a una mamá en el Carrefour, por ejemplo, por decir la marca, que justamente la niña se le tiró al suelo porque quería algo, la madre hizo ese amago como tú de desviarse y decir, bien, ahí te quedas, pero vino una señora y reprendió a la madre y le dijo que qué mala madre era. Entonces, era un poco lo que decía José Manuel. Hay muchas veces que los padres tenemos miedo, miedo a la sociedad, miedo a la repercusión que pueda tener, miedo a que el niño se nos traumatice, miedo a... Es decir, a veces educamos con miedo. Hablabas antes de cómo se debe de comenzar a educar. La base está en los 0-3, y lo digo así de rotunda. Sí. No lo digo yo, además, lo dice una pedagoga tan eminente como es Montserrat del Pozo, que dice que todo lo que un niño absorbe en esa fase de 0-3 va a influir directamente en su vida futura. Hay otras etapas importantes después que iremos viendo si nos da tiempo en el programa de hoy, ¿no? Pero fundamentalmente de 0-3, porque dice cómo empezamos o cuándo empezamos a ponerles normas. Es que desde que nacen, desde los 0 meses. ¿Poner norma qué es? Poner norma es tener, digamos, una serie de reglas que vamos a seguir, ¿vale? En la educación del chico. ¿La educación sirve solamente para que el niño se comporte bien? No, es decir, la educación sirve también para criar hijos más sanos, para criar hijos mejor preparados ante determinadas situaciones de la vida, sirve evidentemente para que sepan comportarse y tratar a los demás en público y saber también darse a respetar y tratarse a sí mismos. Entonces, ¿cómo iniciamos esto? Cuando el niño nace, hay unos horarios que están marcados de darle los biberones a una hora, acostarlos a aquella hora, hacer la higiene de ese bebé a la hora. Eso ya son normas en sí mismas. Y puedo decir, qué tontería, si es que eso ya nos viene dado. No, es decir, sabemos que hay cantidad de familias donde esos horarios ni tan siquiera se cumplen. Pues lo primero es comenzar con esa marca que nos dan en ese momento los pediatras o incluso la matrona, ¿no? Nos dan unas pautas. Bien, conforme el niño va creciendo, viene un problema, muchas veces el problema del sueño, o el problema de que queremos también que coma aquellos 100 mililitros, porque tiene que tomar aquello. Pues no, igual resulta que ese niño no necesita esa cantidad, pero ya nos ponemos nerviosos y nos estresamos porque el niño no come lo suficiente. Ya vamos al pediatra, es que el niño no come, o es que el niño no duerme. ¿Y cómo hago para que duerma? ¿Empleo el método Estivil? O no, el método Estivil no, que es algo terrible porque el niño no sé qué. Es decir, vamos, tranquilicémonos. ¿Vale? Es decir, porque luego otro de los problemas que nos encontramos en esta sociedad de hoy en día es que antes se tenía hijos pues porque, digamos, era una meta que teníamos todas las mujeres. Hoy parece que no es la meta, digamos que es el fin después de tener el coche, el puesto de trabajo o la casa. No sé en qué orden van los tres, pero en ese orden. Y al final resulta que tener el hijo es como un compromiso social. Es decir, ay, ¿y tú cuándo vas a tener un bebé? Y dice la otra, Dios mío, tengo que tener un bebé rápidamente porque me están diciendo las amigas que tengo que tener un bebé porque no sé qué, ¿no? Claro, ¿estamos preparados para tener ese bebé en ese momento? ¿Se dan las condiciones idóneas en cuanto a tiempo de la pareja para poder dedicarle? Porque claro, un niño no es algo, un paquete que nos llega a casa, que lo trae la cigüeña, lo deposita allí y entonces decimos, ay, qué bien, qué mono, no sé qué. Bueno, ahora se lo pasamos a la abuela que no tenemos tiempo. No, a la chica. No, a la guardería. No, un niño es algo que es un ser vivo que necesita una serie de atenciones, que necesita un tiempo y que además hay algo que no necesita. Y es sobreprotección.
Un niño tiene que tener la suficiente autonomía. Yo estaba estos días de vacaciones y he tenido un momento de aprendizaje genial. Es decir, he estado con una niña justo de 3 años. Esa niña de 3 años es algo atípico en la sociedad actual. Estábamos en un restaurante 3 horas y no tenía un móvil delante. Bueno, sí miento, tenía el mío por un lado y el de su papá por el otro. No hacía caso a ninguno de los dos y en ningún momento hizo ademán de coger el móvil. ¿Por qué? Porque en casa no se había entretenido con el móvil. Ella tenía un perrito en una de las comidas y en otra tenía un muñeco y ella estaba con su muñeco, su amigo imaginario, y ahí estaba ella planteándose sus juegos. En ningún momento hubo una mala cara. Lo típico, puede estar un poquito cansada, su mamá hablaba con toda la ternura, con todo el cariño del mundo, de una forma que ella podía comprenderlo, podía entenderlo, pero había algo muy importante, y es que ambos los dos, es decir, el padre y la madre, le dedicaban el tiempo que la niña necesitaba. En ese momento, en el momento justo, por ejemplo, de la comida o en el momento de salir a dar un paseo, pero no era la típica niña de que estaba por en medio a ver si tengo una tablet para entretenerlo, lo que vemos muchas veces en los restaurantes. Y si no se le da, ya monta el pollo. Bueno, pues ¿por qué? Porque lo que necesitan son que se les dé tiempo, normas, que sepan en cada momento lo que pueden y lo que no pueden hacer, lo que decías tú antes, es decir, llevar el trabajo hecho de casa. Si a esta niña monta el pollo en el supermercado, evidentemente sabe que no le va a dar resultado, porque sabe que no es no. Y no va a ser quizás o tal vez no, va a ser no. Un niño tiene que tener claro cuándo se le dice que no o cuándo tiene... alguien comentaba el otro día y decía que él se ponía muy contento. Era un padre además, dice, yo me pongo especialmente contento, dice, cuando tengo que decirle sí a mi hijo y evidentemente él lo celebra como si fuese algo excepcional. Dice, porque eso es señal de que ha entendido que el no formaba parte de su educación. Y es así, es decir, tiene que empezar el trabajo de 0 a 3, cuando las cosas las llevan claras, a partir de ahí y sobre todo darle autonomía. No se puede estar encima de un niño hablándole ñi, 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 como si fuera un bebé. No, no. El niño es una persona y como tal se le debe de hablar y dejarse de tonterías, de hablarle ahí con esas medias palabras y tal. Hay que hablarle con toda naturalidad. E que ese quizás é un dos problemas, non? Que hai nenos que están demasiado sobreprotegidos polos pais, e iso que dá lugar a nenos tamén caprichosos, as típicas rabietas. O sea, os rapaces dependentes son os peores, porque son exigentes cos demais, e non teñen naturalmente exigencia consigo mesmos. Entonces chega un momento en que non son exigentes solamente cos pais, son exigentes cos mestres, son eso. Encima son amenazantes, cando non consiguen con esa exigencia conseguir as cousas, pois xa verás, cando veña cando faga o outro, pois agora vas te acordar de min porque non sei que. Entonces, eso é o peor, non? Agora que falaba do restaurante, unha situación para min totalmente novedosa neste mundo actual, con o tema das rencillas dos cativos, é o tema dos avións, non? Porque nun restaurante ainda fala a xente, ainda se nota menos o bullicio dos rapaces, pero nun avión que a xente vai incómoda por aquilo de que hai xente que ten medo de voar, que hai xente que vai cansada, que aproveita ese momento, e os rapaces van estou me acordando do último que fixe, que iban un matrimonio novo, con 2 rapaces, un neno e unha nena, e non pararon de rifar en todo o camiño. Entonces é moi incómodo, porque é unha situación onde a xente quere tranquilidade, porque xa é bastante agobio ou estrés ir nun sitio onde non sabes se vai chegar ou non vai chegar, non? Que encima interrumpa esa comodidade ou esa incomodidade un rapaz con chamadas de atención continuas. La conexión en la pareja, cuando en la pareja hay entendimiento, cuando ambos los dos están de acuerdo en la forma de educar al niño o a la niña, eso se traslada. Cuando hay problemas en la pareja, también se traslada al carácter del niño. Es un carácter mucho más irascible o mucho más introvertido. Nosotros lo observamos, por ejemplo, en la escuela, Violonchelo, cuando un niño está particularmente irascible o está inquieto o tiene una introversión, es decir, no se socializa con otros niños,
sabemos que algo está pasando en esa casa. Por eso es muy importante digamos, la conexión en la pareja, el cariño en la pareja, que se traslada a ese bebé, que tiene amor, que se cría en un ambiente afectivo bueno, ¿vale? Y que ambos los dos padres estén siempre de acuerdo. Y si están en desacuerdo con la educación de su hijo, que lo discutan donde el niño nunca les oiga, pero que nunca se sometan digamos, a la visión del niño el hecho de que ellos no están de acuerdo en su educación o en una reprimenda puntual. Eso tiene que hacerse de puertas afuera donde el niño no lo escuche. Yo Es que quería si lo sacar haces- un pouco... Si lo haces delante de los niños, juegan con la baza de, ¿sabes? Mamá dice que sí, papá dice que no. Cuando estoy con mamá le hago caso a mamá y cuando estoy con papá hago lo que me da la gana. O a la al revés. inversa, o a la O al inversa. revés, ¿sabes? Ellos lo cogen todo y ahí son... Decimos siempre que son como esponjas. Y donde hay una fisura en la pareja o con los abuelos, que también influyen mucho, es decir, sobre todo cuando hay convivencia, ¿vale?, con personas, digamos, mayores o tíos o tal, si no hay unión en los adultos, siempre el niño se colará por en medio, siempre. Pero creo que le querías preguntar algo a Miquela. Bueno, Miquela italiana non fala moi ben os idiomas, entón a pobre está un pouquiño máis calada e que perdoale por eso. Mira, quería comentarvos a todos que hai que facer para castigar un neno, é dicir, Uy, quería poñer un primero pouco no se sobre a castiga a mesa- ningún niño. Bueno, No se castiga. No, esa palabra la erradicamos de nuestro lenguaje. Refuerzo negativo. pues quería preguntarte, el hecho de decir el niño se está portando mal, darle un azote, ¿sí o no? A ver, cuéntame No. tu opinión. Creo absolutamente que no. Lo que pienso yo es que, bueno, lo que han dicho Concha antes es que cuando el niño se porta mal, tenemos que no hacerle caso. Bueno, antes tenemos que explicar, mira, ahora voy a no hacerte caso porque así no se hace. Y después dejarlo ahí, que descanse su nervioso y todo eso. Y creo que el castigo no está bien si el niño se porta mal, pero con un límite, ¿no? Claro que si va a pasar este límite, el castigo puede estar, el castigo, espero que el sentido de castigo en español está lo mismo que en italiano, Sí, pero sí. por ejemplo, quitar un juguete para un momento, para enseñarle que lo que hace tiene una consecuencia. Esto sí, pero nunca que se levanta las manos sobre un niño, esto está muy claro. Ni darle gritos, porque Ni darle grito, claro. los niños, esas personas pequeñitas, Sí. claro, es igual que... Y imita lo que imita Sí, sí, lo que los padres. ya me voy a referir desde un punto de vista más perruno. Es decir, un perro grande amilana a los pequeños y un niño y una persona amilana a un niño, ya por su estatura. Si encima le gritas, ya es un estruendo. Ayer estaba viendo una película, me viene ahora a la imagen, que era Capitán Phillips, no sé si la visteis. No, Es de piratas, o sea, unos piratas somalíes que retuvieron una tripulación de un carguero, ¿no? Y cuando llegaron la flota americana para meterle miedo, porque estaban 4 en una mesa, para meterles miedo empezaron a poner las sirenas a todo volumen. ¡Bu, bu! Entonces los otros ya se impresionaron, ya solamente las sirenas ya es como si le pegaran 4 tiros. Y al niño le pasó lo mismo. El adulto ya es mucho más grande que él, se ve desproporcionado respecto a él, y encima le grita, eso le amedrenta mucho. Es más, hay una cuestión importante que debemos de tener en cuenta, y es la siguiente. Es verdad que el castigo físico se impartió en una determinada época, pero ese castigo físico que se está impartiendo ahora, al final se vuelve contra quien lo ha impartido. Es decir, si tanto los gritos como el castigo físico, como tú muy bien dices, lo ejerces ahora porque puedes y eres más alto y más grande que yo. Pero cuando ese muchacho, si sigue por un camino equivocado, ¿vale?, ejercerá también esa violencia, o bien verbal
o bien física sobre los padres. Es un caso importante, una situación que estamos viendo ahora en la violencia filioparental, ¿vale? Esos niños que hoy están, digamos, pegando a sus padres, en su día fueron golpeados por los padres. Los niños, y con esto enlazo, que es importante el ejemplo que nosotros le trasladamos. Nuestros hijos, y ya sé que en eso en algunas cosas no estás de acuerdo, pero yo digo que en el 90% son el reflejo de lo que nosotros hemos hecho con ellos en su educación. Es decir, nosotros somos el espejo en el que ellos se miran, ¿vale? Y cuando nosotros le decimos, por ejemplo, fíjate, os voy a decir un ejemplo así muy de andar por casa, cuando le decimos al niño que es malo robar, porque evidentemente robar es malo, ¿no? Pero cuando escuchan a papá cómo le dice al fontanero, no me pongas el IVA en la factura, ¿qué le voy a dar yo al Estado de qué? Con lo que me roba. Es decir, estamos de alguna manera inculcando una cuestión diferente a la que realmente le hemos pregonado o le hemos tratado de inculcar el día anterior, ¿vale? Por lo tanto, no podemos decirle al muchacho que algo está mal y que no se debe hacer si nosotros lo hacemos. Por ejemplo, a los chicos que le decimos hay que hacer las camas por la mañana antes de ir para la escuela. Me dice uno de los que, pues mi madre no la hacen todo el día, eso también vale para mi madre. Bueno, claro, evidentemente, ¿cómo le vas a decir a un niño que haga esto si resulta que él lo que está viendo es todo lo contrario? Te pongo, es otro ejemplo que pongo. Quiero decir que es importante el ejemplo que nosotros le damos. No podemos mandarle aquello de, como decía, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Pues no, eso en el caso de la educación de los hijos no sirve, se vuelve en contra nuestra. Despois eu creo que tamén unha cousa como yo se olvida moitos pais é que non somente hai que botarlles en cara o que están facendo mal, non? Sino tamén un pouco reforzar todo eso que fan ben, non? Sí. No. Mira, el problema es el siguiente. Nosotros le decimos al niño, no hagas esto, pero no le estamos diciendo ni el por qué, ni lo que tendría que hacer. Muchas veces la educación no es solamente una educación dirigista, en plan de haz lo que creo que tú sabes que tienes que hacer. No, la educación es entrenamiento. El decirle lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. No decirle, lo has hecho mal, pero ¿cómo se hace bien? Si no me enseñaste. Si, en las universidades americanas, los profesores preguntan lo que dijeron en los exámenes. En las españolas, muchas veces se da el temario, mitad del temario y la otra mitad que lo estudia el alumno. ¿Cómo va a estudiar el alumno? Cosas que en principio no tiene por qué saber, ni tiene por qué comprender. Tendrás que explicárselas. Por eso el profesor no puede examinarlo de lo que lo que le has enseñado. Y lo mismo pasa con los padres. No puedes pedirle lo que no le has enseñado. Y eso es es de todos los días. O sea, no hagas esto. Pero no me dijiste qué tenía que hacer entonces, o no me dijiste por qué no tenía que hacerlo. O, por ejemplo, el hecho de que le dice, tienes que comerte el tomate, el pescado, y resulta que a la mamá o al papá no come el tomate, no come el pescado. Pues evidentemente no, al niño hay que enseñarle a comer de todo, pero nosotros también tenemos que hacerlo. O, por ejemplo, ¿qué es eso de decirle por la mañana o a mediodía, ¿qué quieres comer? Le da 3 o 4 o 5 o 6 cosas. No, la madre tiene que decir, esto es lo que hay para todos y es lo que va a haber también para ti. Es decir, cosas tan elementales como esas. O, por ejemplo, cuando hablamos de sobreprotección, el hecho de no dejar que el niño vaya solo, siempre tiene que ir de la mano. No, es decir, el niño puede ir perfectamente delante o detrás. Si va detrás tenemos que tener un ojo ahí controlando, pero dándole ese espacio de autonomía para que el niño se desarrolle, para que sepa que puede en un momento determinado encontrarse con un obstáculo y saltarlo. Si no, resulta que tendremos que llevarlo siempre de la mano y tendrá que caminar siempre. Y luego, con respecto a lo que hablábamos de las consecuencias, porque yo prefiero hablar de consecuencias. Es decir, tú en la vida, cuando realices un acto, el que sea, va a tener una consecuencia positiva o negativa. Vale, pues él también en su vida diaria tendrá una consecuencia.
yo es que estoy en contra de los premios y tal, esto de que se hace de si apruebas te compro la bicicleta. Te doy Pues, 10 euros por cada aprobado. o eso, o te doy 10 euros, bueno, eso ya me parece algo tremendo, y eso sabemos que ha ocurrido. Sí. Vale, ¿Y qué vamos a ocurre, ver, quieres no, decir? tu obligación... No, no, y que ocurre, exacto. que me parece Es muy decir, fuerte. no, tu obligación es estudiar, como la mía es ir a trabajar, ¿vale? Por lo tanto, al final de curso tú tienes que tener un resultado. Lo mismo que yo, al final de mi día de trabajo, tengo un resultado. Si el resultado es positivo, continuaré en mi puesto de trabajo. En el tuyo, si el resultado es positivo, avanzarás de curso. Es decir, no se le puede decir al niño, no, si haces esto te doy la luna, porque entonces evidentemente se acostumbrará a trabajar como un niño foca. Es decir, si me das algo, trabajo, si no me das el pez, no muevo las alas. Hombre, pues no, o las aletas en este caso, ¿no? Es decir, y luego en el tema de, como tú decías antes, ¿y qué hacemos cuando el niño se porta mal? Dependiendo de la edad. Ahí volvemos a la edad, es decir, hay 0,3, hay, yo digo, el 4-6, ¿no? Del 6 paso al 10, porque han cambiado un poco. Los chicos ahora, los de, digamos, de 10 años parece que tienen 12, Sí. ¿vale? Porque, digamos que han pegado ahí un salto adolescencia importante. ahora ven antes. Exactamente. Entonces, a un niño de 0,3, una vez que se le ha explicado por qué no puede ser, si su comportamiento sigue siendo negativo, le ignoramos. El otro día recibíamos nosotros un chiquito con 5 años pues que pegaba a los padres. Y dices tú, Y entonces empiezas a tirar del hilo. Y empiezas a preguntar cómo ha sido la educación de ese niño desde los 0 hasta ese momento. Y te das cuenta que ha sido un niño tremendamente sobreprotegido, que ha sido un niño que lo que tú decías, quiero esto, lo tengo. Si te portas bien, te doy la piruleta. Entonces, claro, llegó un momento en que no podían hacer todo lo que... Porque el niño decidió que no quería ir al colegio. Claro, eso ya era un problema. O sea, ahí ya teníamos un problema. Ya el niño, a ver lo que se hacía. Entonces, claro, si no acostumbramos al niño a que tiene que cumplir unas pautas y que en cada edad se le va a exigir conforme a la edad, pues en de 0 a 3, hombre, 0 a 3 no, pero cuando hablamos a partir de los 2, hay un comportamiento que no es el correcto, se le explica y a continuación lo que nosotros llamamos tiempo fuera. Es decir, te quedas ahí pensando. La silla de pensar que le llaman ahora. Sí, lo que pasa es que fíjate que ya hay también pedagogos que dicen que la silla de pensar no es buena. A ver, jefe de todos los pedagogos de Galicia, ¿qué es lo que nos opinas tú? Porque ya hay quien dice que no. Yo sí soy partidaria. A ver. No de que esté, vamos a ver, yo tengo una cuestión clara, 2 minutos, ¿vale? Para niños de 2 años, 3 minutos para niños de 3 años, ¿no? Es decir, un poco en función de... Pero sí es verdad que tiene que jugárseles, o como bien decía Miki hace un momento, ese juguete que tanto les gusta se les confisca. Se dice, mira, este juguete se retira porque no has tenido el comportamiento adecuado para poder seguir jugando con él. Pero claro, cuando ya nos llegamos a los 5 años, ¿qué hacemos? Ahí tenemos que poner unas normas claras y unos límites muy claros. A ver, como decía antes, la educación va conforme a la maturación de cada niño. O sea, las edades son cronológicas, son para los cursos, para llevar al niño a la primera comunión, pero para nosotros como padres tiene que ser la maduración. ¿Qué podemos hacer con el niño? ¿Qué puede hacer el niño por sí mismo, ¿no? Su concepto de autonomía? ¿Y sabemos lo que puede hacer nuestro hijo? ¿Tenemos el tiempo suficiente con él como para saber cuánto de maduro está nuestro hijo y cuánto nuestro hijo nos necesita? El problema ahora, en esta sociedad actual, es que antes, y yo siempre lo comento, antes las niñas y los niños tenían hermanos menores, ahora son hijos únicos, o incluso cuando son dobles tienen 5 o 6 años de diferencia, con lo cual ya uno no se aclimata al otro. Si tienen 2, 3 años, aún bueno, pero si tienen 5 años, el pequeñajo es el pequeñajo y yo soy el mayor y yo puedo hacer otra cosa que el pequeñajo. Es más, se puede sentir príncipe destronado y ahí ya tenemos otro problema gravísimo. Pero bien, el caso es que antes, como digo, los hermanos mayores aprendían a cuidar a los hermanos pequeños y aprendían a concepciones de padre o de madre, cuando eran madres o cuando eran padres. Ahora no, ahora los padres se vuelven niños y los niños ya eran niños. Entonces ahí hay un conflicto
en que se rebaja mucho la maduración y por lo tanto llegan, no sé si estoy llevando la cosa bien para que se me entienda, los padres son inmaduros a la hora de formar familia, a la hora de... No, son egoístas. Quieren seguir siendo de alguna manera los actores principales, sin darse cuenta de que el actor principal eso no es es el inmadurez. hijo. Inmadurez. O sea, es lo que hablábamos al principio, dice, si No tú, lo tengo si claro. tú te quieres casar es porque ya quieres dejar de florearte por ahí, de ir a discotecas y de tener una vida más reposada, tranquila, con una persona, comentar tus problemas no con los amigos sino con esa persona. Entonces, le vas dando prioridades a la vida. Si tú llegas a ser padre y no eres maduro para ser padre... Pero ¿cuándo eres maduro para ser padre? Porque, por ejemplo, yo estoy en esa edad en que la gente me dice, ¿cuándo vas a tener un bebé, no? Sí. Pero ¿cuándo una persona va a ser madura? Nunca se sabe, ¿no? A ver, Antes con yo tuve a mi 19, hijo con 21 años. Yo tuve a mi hijo con 20. ¿Cuándo A ver. eres Yo maduro? creo que- Y hoy en día están teniendo los ¿Sabes? hijos con Y ahora los- 35, 36 sí, o 38 años. Entonces, ¿cuándo son maduros? O para con ser- 40 incluso. Claro, el yo claro, tengo compañeras el problema no que es con ese, 40. lo hemos hablado. El problema, no. El El problema problema es no que es la siguen madurez, el queriendo problema es el tenerlo egoísmo. todo. Es decir, quieren no sacrificarse como se sacrificaron por ellos. Estamos en esa generación de hijos que ahora son padres, donde sus padres, es decir, los abuelos de esos niños que tenemos hoy en día, se sacrificaron al máximo porque sus hijos lo tuvieran todo. Y estos hijos quieren seguir teniéndolo vuelvo todo. a mi ejemplo. Bien. Antes, las madres... Hay una autora francesa que se llama Badinter, que dice que las madres no tienen el gen de la maternidad. Que eso, digamos, es un aprendizaje que tienen cuando tienen niños, ¿no? Sí y no. Es decir, las experiencias te lo dan todo. Tú tienes una inclinación a dibujar, tienes una inclinación a escribir, tienes a ser carretador de agua. Esa inclinación determina tu conducta a nivel profesional. Y a nivel personal, el querer niños, eso es una inclinación también personal. Es decir, hay gente que dice, yo no tendría niños porque no los soporto. Bien. Bien. Es una elección. Y sin embargo hay gente que dice, yo tendría niños y con 21 años ya piensa que es momento de tener hijos. Y si pasas por la experiencia, como decía antes, de tener hermanos pequeños, de cuidarlos y de saber si te va bien el tema de cuidar a otros niños, o te va bien o no te va bien, y dices, mira, yo tengo que cuidar a los niños pequeños porque mi madre me lo manda, pero cuando yo no quiero ser madre, o al revés, yo porque son mis hermanos, los veo de mi madre, pero yo quiero tener mis propios hijos. Entonces, hay una experiencia previa. La maternidad no es una consecuencia, es una determinación, es decir, ¿quieres o no quieres? ¿Y cuántas veces esa determinación, primero, no se toma con la suficiente responsabilidad o, como te he dicho antes, se toma por cuestiones sociales? A ver, yo pienso que cuando eres padre o madre, tienes que tener claro que aunque, vale, todos queremos seguir teniendo una parcela en nuestra vida privada y seguir teniendo nuestra vida como si no tuviésemos hijos, pero tienes que tener muy claro que en cuanto tienes un hijo, tu vida va a cambiar al 100%, el centro de atención de la familia, y la familia no digo el padre y la madre, o sea, la familia es padre, madre, abuelos que te ayuden a cuidarlos, si tienes chica en casa, quien sea, va a ser ese niño. O sea, no puedes pretender seguir haciendo lo mismo que hacías como si no tuvieses hijos. Porque no es una lavadora que la compras, la traes, la programas y ya está. ¿Sabes? O sea, un niño vas aprendiendo sobre la marcha. Claro, pero ¿no? es que nosotros pensamos que podemos tener hijos que nos salgan redondos, es decir, que los traemos a este mundo, vamos, más o menos como el tuyo de 24, es decir, que llega a este mundo, sale, dirá, o sea, bueno en las notas, bueno como trabajador, bueno, pero claro, a veces no todos salen así. Baches. Claro. Mi hijo ahora porque tiene 24 y tiene su vida más o menos encauzada. Ya. Pero mi hijo también tuvo sus baches y sus decepciones. Yo le dejé que errase también, ¿eh? Eso es importante, A ver, dejarlos que se equivoquen. Tú lo acabas de hubo decir. un primero de bachiller, por ejemplo, él cogió, bueno, en aquella época era ciencias puras aún,
Y yo le dije, no vayas por ahí, o sea, el bachiller tecnológico, no vayas por ahí porque a ti no se te da bien y vas a suspender. No, porque yo quiero hacerlo porque... Vale, acabamos el curso con 7 suspensas. Vale. ¿Qué haces para el año? Voy a intentar sacarlas. No vas a dar. Yo diciendo para mí, no vas a dar. Fue todo el verano a clases, no dio, lógicamente. Al curso le dije, ¿qué hacemos? Me cambio de bachiller, tenía razón. Pero hay que dejarles, o sea, cometer sus fallos también. Y tenía 16 claro, años. Y no montaste un drama por eso, porque suspendiera. No, Lo dejaste que se equivocara. Yo parto de la base de que si eres una persona que trabaja y suspendes, ¿cómo le vas a reñir? ¿Sabes? Si viste que ha estudiado, que se ha esforzado y ha suspendido, vale, le puedes decir, bueno, pues vamos a intentar hacerlo de otra forma, estudiar de otra manera, hacer algo, hacerlo de otra forma, pero tampoco puedes montar un pollo por un suspenso, 2 suspensos, o sea, el suspenso es para la gente que estudia, la que no estudia no suspende, ya, sabes, la que no se dedica a estudiar no va a suspender. Ahora que falas, bueno, deso, por exemplo, no teu caso que tes 2 fillos, eu creo que un dos grandes problemas no caso de irmáns é o feito de comparar un irmán co outro, non? Porque eso creo que é unha das cousas que peor leva calquera persona, non? Que a compares co seu irmán, porque mira co teu irmán como sacou tanta nota, mira como tú, non? Pero comparala con calquera. Sí. Bueno, ou con calquera, pero se un irmán é como que chega máis de cerca, non? É dicir, Es eso é un muy gran negativo, fallo es muy negativo. Primero porque, lo hemos dicho muchas veces aquí, nunca hay 2 personas iguales. Y también, menos mal, pues si no el mundo sería muy aburrido, ¿no? Pero el hecho de las comparaciones, y además lo dice el refrán, siempre son odiosas, porque cada uno tiene su particularidad y porque además probablemente el hecho de que uno en tecnología no funcione, no significa que igual la otra se le da de maravilla la tecnología. Es decir, cada uno tiene su propia... Porque además partimos volvemos a lo de siempre, las inteligencias múltiples. Es posible que alguien no destaque en una materia determinada y sea muy buena la otra. Pero si lo que le estamos mandando es el mensaje de mira para tu hermano, qué bueno es, qué bien lo hace, qué notas saca. Claro, el otro cada vez se va haciendo más pequeño. Es decir, no, lo que hay que hacer es reforzar aquello en lo que el niño destaca, el niño o la niña destaca, es decir, intentando darle seguridad y darle muestra de confianza también en sí mismo, subir su autoestima, porque si tú le estás diciendo a un niño, otra de las cosas que nunca debemos de hacer es decirle, mira que eres malo, no, dile, te estás portando mal. Es distinto decirle, eres malo, porque él dirá, bueno, me están diciendo todos los días que soy malo, tengo que hacer honor a mi nombre, a mi adjetivo, y decir, si soy malo, ¿para qué me voy a esforzar? ¿No? Es decir, no, lo que hay que mandarle el mensaje es decir, te estás portando mal, debes corregirlo. Cuando viene, no, es que tú eres un desastre en los estudios, es que tú eres tonto. Claro, el mensaje que le estás mandando, ahí atrás había una niña que nos decía, no, es que yo no puedo aprobar. Y digo, ¿y por qué? Y me dice, porque es que yo soy tonta. Digo, ¿qué? Digo, ¿quién te ha dicho a ti semejante cosa? Claro, una cosa es que tú le digas a un niño, mira, necesitas esforzarte más, estás trabajando muy poco y lo único que estás haciendo así de esa manera es estar haciendo el tonto. Puedes decirle una cosa de estas, pero no decirle eres tonto, porque ya lo estás calificando. Y uno de los grandes errores que hay también en la educación familiar, y no digamos ya en la formación académica, es calificar a un niño. Eso es tremendamente negativo. Luego hay otra cosa que no quería dejar de pasar por alto, porque en estas fechas, tanto en la vuelta de vacaciones en septiembre como en la vuelta de Navidad, no sé por qué, hay muchos matrimonios que llegan a la separación. Y quiero mandar un mensaje desde aquí de que no jueguen con el alma, con el espíritu, con el cariño de esos hijos, porque lo que hoy ellos hagan mal, los trastos que hoy se tiren a la cabeza el padre y la madre, serán los trastos que mañana ese hijo le tire a la cabeza a ellos, ¿vale? Es decir, que procuren tener la suficiente generosidad para con su hijo, no para con la pareja, sino para con su hijo, para primero no discutir nunca a la vista de los hijos, bajo ninguna circunstancia. Y si alguno de ellos tiene que perder de su derecho
para que su hijo sea más feliz, eso les aseguro que les será gratificado en el futuro. Que no jueguen, y esto va especialmente dirigido a esos padres que utilizan a los hijos como un arma arrojadiza, en el sentido de decir, si no me pasa la pensión, no ve al niño o a la niña. El mensaje que se le está mandando ahí es terrible. Se le está mandando, por un lado, el mensaje de que el dinero es lo importante, por ejemplo, cuando lo importante realmente son los afectos, o se le está mandando el mensaje de tu padre o tu madre no se preocupa de ti y no se preocupa de lo que a ti te hace falta. Cuando realmente igual ese padre o esa madre en ese momento no está en las circunstancias como para poder colaborar. O sí, pero en cualquier caso el niño nunca debe de tener la percepción de que uno de los dos le está abandonando, y la percepción que se le envía o el mensaje que se le envía es eso. Que mantengan a los niños, por favor, al margen de sus problemas de pareja. Para mí eso me parece fundamental. Es que va más allá, lo que estás diciendo va más allá, porque el niño está siendo moneda de cambio, es decir, cambio pensión por niño. Dice, no me pagas la pensión, entonces no te dejo ver el niño. Entonces es moneda de cambio, o sea, se ve algo material, no algo afectivo, se ve algo que está compensando una carencia. Bueno, xa para a última parte do programa quería un pouquinho pasar a falar da educación xa dos adolescentes, non? Que é un mundo xa diferente, o dos nenos son complicados. Miquela, se te parece, empezo contigo. Bueno, en la adolescencia sempre, digamos, es como la etapa más complicada, ¿no? Sí. Aún no son adultos, pero quieren serlo. ¿Cómo debemos afrontar que nuestro hijo es adolescente? Bueno, esa es una demanda un poco complicada porque hay muchas tareas de quien hablar. Bueno, lo que yo pienso es que siempre es importante poner límites y normas y que tengan que ser estrictas. Quiere decir que la coherencia es fundamental. Si te pongo un límite y tú no lo respetas, tienes una consecuencia otra vez, ¿no? Y la consecuencia tiene que ser real. No puede ser algo que te digo y después no va a pasar, porque si no, claro que un adolescente lo siento en español, es inteligente para aprender que, bueno, yo pasé el límite, pero no pasa nada, entonces la próxima vez voy a hacer lo mismo, ¿no? Lo que van buscando los adolescentes es también el orgullo de los padres. Aunque no se aparece, es importante para un chico ver que los padres son orgullosos de él. Porque es verdad que en esa temporada de vida siempre se sube la autoestima, sí. Y entonces los padres son como un espejo, ¿no? También son un poco como enemigo en ese momento, pero es un espejo de vida. Entonces, cuando pasa algo de bueno, los padres tengan que poner una sonrisa y demostrar que están orgullosos. Creo que eso es muy importante y no solo hablar de límite y cosas negativas. ¿Los padres deberían ser amigos del adolescente o no? ¿O deberían mostrarse como una figura más apartada? No demasiado apartada, pero tampoco amigos, porque no son amigos, son los padres. Y es importante que esa figura sea presente como padres. Es que a veces los padres, es que muchas veces tomamos la referencia en los hijos, y la referencia muchas veces había que tomarnos los padres. Esa responsabilidad, lo que está diciendo ella, la responsabilidad de los padres está en hacerles ver de que siguen siendo responsables de ellos, no de que ellos van a caminar por el mundo. Y lo que hablábamos antes, o sea, tanto el niño pequeño como el niño mayor, el adolescente no está acabado, no está todavía madurando, físicamente está cambiando sus rasgos, pero mentalmente también. Hace poco me preguntaban de un periódico, volvieron con el tema creo que no sé si comenté aquí alguna vez, el tema de los partidos que quieren que se baje el voto a los 16 años. ¿Por qué lo quieren? Porque los jóvenes son muy idealistas, porque los jóvenes
no tienen responsabilidad sobre las cosas, porque los jóvenes no trabajan, porque los jóvenes no pagan la pensión, que no pagan el alquiler, que no pagan... Entonces, claro, el mundo es muy maravilloso, o sea, yo tengo dinero porque me lo dan mis padres, yo hago mi tarea, que es la de siempre, estudiar, no tengo que responsabilizarme de que salga bien una cosa para que me la paguen. Entonces, los jóvenes no tienen responsabilidad sobre sus actos, aunque ellos creen que sí, porque ellos ya piensan, ya pueden hacer cosas que hasta ahora no podían hacer. Pero esa autonomía que tienen no es una autonomía responsable. Y entonces lo que tienen que hacer los padres es seguir detentando la responsabilidad, porque se la van a pedir. Ahora cuando están hablando del botellón, cuando están hablando de que les va a caer una multa a los niños cuando los cojan comprando bebidas alcohólicas, sí, les cae la multa a ellos, pero los padres son los que la pagan. Por lo tanto, hay una responsabilidad detrás. Entonces, los padres no pueden ser amigos de los hijos porque son responsables de ellos. Y por lo tanto, si son responsables cuando tienen 5 años, son responsables cuando tienen 15, y cuando tienen 18 también, y cuando tienen 24 también, por el hecho de que a los 24 años a lo mejor no trabajan, que siguen estudiando y por lo tanto siguen siendo responsables, siguen tutelándolos en una palabra. Entonces, eso de ser amigo, no ser amigo, si eres responsable no eres amigo, porque el jefe no es amigo del empleado. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el sueldo a final de mes y no le puede decir, a ver, este mes perdóname tu sueldo o este mes págame el doble, porque como somos amigos, entonces si no puede llegar a eso, no puede llegar a eso tampoco con los hijos. La responsabilidad de los padres es permanente, hasta que se mueren. Entonces, porque lo que estamos diciendo, rompe la pareja, ¿a dónde van los hijos? A casa de los padres. ¿Con quién se confiesan? Con los padres. ¿Quién les va a echar una mano? Los padres. Entonces esa responsabilidad la tienes permanente, sea visible o invisible, pero está ahí siempre. No conduzcas tan rápido, cuando salgas no bebas. Todo eso que le decimos es porque seguimos siendo padres. Si fuéramos amigos, pues iríamos con ellos de copas, ¿no? Iríamos a la discoteca, iríamos a decir, si somos amigos. Entonces nunca se debe perder la responsabilidad sobre los hijos, porque la tenemos permanente, sea social, porque vas a pagar la multa, sea como padre, porque tiene la responsabilidad de que no hagan cosas que no deban para que luego no te repercute negativamente en tu propia vida, ¿no? Bueno, pois con isto damos por rematado o programa, que xa se nos acabou o tempo. Como fomos vendo ao longo de todo o programa, non existen fórmulas máxicas para educar aos cativos nin aos adolescentes, pero sí que sempre existen pautas básicas que debemos ter en conta para non, digamos, crear uns adultos caprichosos, uns adultos inseguros, que pensen que poden facer o que queiran cando queiran. Moitas grazas, Begoña, José Manuel, Miquela e Concha por estar hoxe aquí. Moitas grazas a vos tamén por atendernos. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.